Buenas noches. Como siempre, les doy una fraternal bienvenida a la sesión de la Logia Blavatsky, en la cual estaremos tratando, como en las sesiones anteriores, los temas relacionados con el libro El ocultismo práctico de la señora Blavatsky y de la clave de la teosofía, también de la autoría de la señora Blavatsky. A tal efecto, vamos a iniciar con la oración de unidad. Les pido que mentalmente sigan cada una de las frases, poniendo énfasis mentalmente en el significado de cada palabra. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh luz oculta que brillas en cada criatura. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad, que cada ser que se sienta uno contigo, sepa que por lo tanto es uno con todos los demás. Que así sea. Bien. Dice así: el genuino motivo de anhelar el conocimiento de sí mismo pertenece al conocimiento y no al yo. El conocimiento de sí mismo merece que lo anhelemos a causa de que es conocimiento y no porque pertenezca al yo, es decir, a la personalidad. El principal requisito para adquirir el conocimiento de sí mismo es el amor puro. Anhela el conocimiento por puro amor y el conocimiento coronará eventualmente el esfuerzo. Cuando un estudiante se impacienta, es prueba segura de que obra por la recompensa, no por amor, lo cual demuestra también que no merece la gran victoria reservada a quienes verdaderamente obran por puro amor. ¿Recuerdan aquella sentencia que está a la entrada, se dice, del oráculo de Delfos? Aquella que dice: conócete a ti mismo y conocerás a Dios y al universo. Entonces, en esta frase se encuentran sugeridas algunas preguntas que el hombre siempre se ha hecho. Es decir, ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Conocerse a sí mismo supone el camino del perfeccionamiento, de hacerse mejor y adquirir conocimiento sobre la propia naturaleza y limitaciones, pues no podemos desarrollar nuestra naturaleza si no sabemos cuáles son. Otra forma de interpretar esta frase es considerando el autoconocimiento como un paso fundamental para acceder al conocimiento, a la verdad de las cosas, en lo esencial, en lo interno, en lo divino. En Isis sin velo se dice: te advierto, quien quiera que fueras tú, que deseas sondear los arcanos de la naturaleza, que si no hallas dentro de ti mismo aquello que buscas, tampoco podrás hallarlo fuera. Si tú ignoras las excelencias de tu propia casa, ¿por qué buscas la excelencia de otras casas? Oh hombre, conócete a ti mismo, en ti se halla oculto el tesoro de tesoros. Relativo al conocimiento de sí mismo, Krishnamurti también dice lo siguiente: antes pues de que podamos descubrir cuál es el propósito final de la vida, ¿qué significa todo eso? Las guerras, los antagonismos nacionales, los conflictos, toda esa varaunda. Debemos ciertamente empezar por nosotros mismos, ¿verdad? Ello suena tan sencillo, pero es extremadamente difícil. Para seguirse uno mismo,
En efecto, para ver cómo opera el propio pensamiento, hay que estar extraordinariamente alerta. Así, a medida que uno empieza a estar cada vez más alerta ante los enredos del propio pensar, ante las propias respuestas y los propios sentimientos, empieza uno a ser más consciente, no solo de sí mismo, sino de las personas con las que están en relación. Conocerse a sí mismo es estudiarse en acción, en la convivencia. Y así es, yo creo que si uno desea conocerse a sí mismo, necesita uno estar activo, poner atención realmente qué estamos haciendo y qué nos motiva a hacer lo que hacemos. No es simplemente ir por la vida como si nada ocurriera. Debemos estar atentos en nosotros mismos, en saber hacia dónde vamos, qué es lo que nos motiva a la acción. Eso es fundamental tenerlo en cuenta porque de ello depende nuestro propio conocimiento. Si descubrimos que estamos tratando de conocernos a nosotros mismos desde el punto de vista de las emociones materialistas o de ideas materialistas, pues entonces definitivamente no vamos a ir a ninguna parte, porque nos vamos a quedar enredados en la personalidad. Necesitamos trascender, ir más allá. ¿Qué hay detrás de la personalidad o qué hay dentro de esa personalidad? ¿Qué es lo que la mueve? ¿Qué es lo que le da esa esencia? ¿Dónde está esa esencia realmente? No solamente es estar actuando en la vida sin tener una pregunta que hacernos respecto de qué estamos haciendo, si lo estamos haciendo bien o no lo estamos haciendo bien. Entonces, necesitamos ir más allá, a la naturaleza interna del ser, cuya representación es esta forma corpórea. Entonces, si nos ponemos a indagar acerca de dónde venimos exactamente, entonces eso le da otro sentido a nuestras vidas. Por lo menos esa es la premisa, es lo que se pretende. De dónde venimos es muy importante. Hacia dónde vamos es muy importante también, porque la primera y la segunda pregunta tienen que ver una con la otra, porque necesariamente si venimos de algún lugar, quiere decir que nos hemos movido, ya sea en el espacio o en la conciencia. Entonces, definitivamente, si nos hacemos estas preguntas, si nos cuestionamos, entonces la mente empieza a indagar, trata de saber cuál es el origen. Y aquí, en la sociedad teosófica, conociendo la materia teosófica, en lo que se nos permite saber, pues ya tenemos un punto de partida. Sabemos que somos coetáneos, es decir, somos, venimos desde del mismo tiempo, del mismo momento de la expresión, de la manifestación divina a través de la materia, y somos de la misma edad que el universo, es decir, el universo, nuestro sistema planetario, y por ende también somos de la misma edad de la materia que compone al planeta. ¿Sí? Y entonces de eso se trata, de ir más allá en nuestros pensamientos, de tratar de indagar hacia dónde vamos también. Ya, ya entendemos que venimos de una sola esencia, de un solo elemento que existe en la naturaleza. Me refiero a la naturaleza del universo, no a la naturaleza, a los árboles, a las plantas y esas cosas, no. A la naturaleza en general, a la naturaleza divina, de donde procede todo. Entonces, esto es importante que lo tengamos en cuenta porque es el punto de partida del conocimiento, ¿verdad? Y entonces, a través de ello, pues vamos descubriendo que solo el amor es lo que le da sentido a la vida. Pero no confundirnos con la emoción del sentimentalismo y esas cosas, con la simpatía.
Eso es solamente una minúscula parte de lo que es la verdadera expresión del amor. Entonces, eso le da sentido precisamente a nuestro quehacer en este plano, ¿verdad? Bien. Más adelante dice Krishnamurti, conocerse a sí mismo es estudiarse en la acción, en la convivencia, mas la dificultad está en que somos muy impacientes, queremos seguir adelante, queremos alcanzar una meta. Y efectivamente, eso es lo que deseamos, nos perdemos en este deseo de recompensa. Y a causa de ello no tenemos tiempo ni ocasión de brindarnos a nosotros mismos una oportunidad de estudiar, de observar. Este término es muy importante. O nos hemos comprometido en diversas actividades, como ganarnos el sustento, criar niños, o hemos asumido ciertas responsabilidades de diversas organizaciones. Tanto nos hemos comprometido de distintas maneras que casi no tenemos tiempo para reflexionar sobre nosotros mismos, para observar, para estudiar. De tal modo, la responsabilidad de la reacción depende en realidad de uno mismo, no de los demás. Entonces, aquí vemos cuántas dificultades tenemos para enfocar nuestra atención en nosotros mismos. ¿En qué estamos haciendo? ¿En quiénes somos realmente? Y eso es fundamental en teosofía porque partimos de ahí para darle sentido al propio estudio. Es necesario que tengamos ese conocimiento y tenemos mucha literatura en la sociedad teosófica a través de internet o a través de estas charlas que realizamos que son tan importantes porque nos sacan de duda. A veces nos crean otras tantas, pero es importante. Mientras tengamos dudas, tendremos deseos de aprender. Yo eso creo, ¿verdad? Más adelante dice Krishnamurti, cuando más os conocéis a vosotros mismos, más claridad existe. El conocimiento propio no tiene fin, no alcanzáis una realización, no llegáis a una conclusión. Es un río sin fin. Es decir, que a medida que conocemos más de nosotros, de nuestro origen, de nuestra verdadera esencia, entonces nos vamos adentrando más y más y más a alturas insospechadas. Desde luego que eso no se logra en una encarnación. En una serie de vidas muy larga, pues vamos aprendiendo, vamos comprendiendo cada una de estos conocimientos y de esa manera vamos creciendo. Pero no solamente debemos hacerlo desde el punto de vista intelectual, sino que eso debe trascender hasta tocar las cuerdas de la espiritualidad, que es lo más importante. Reconocerse a sí mismos como esa divinidad que está en nosotros, latente, y que en su momento tendrá que llegar a hacerse potente, tendrá que llegar a hacerse activa completamente. Y decir activa es vivir esa divinidad. Derramar el amor, que es la expresión del espíritu vivo en nosotros, para que a través de ello podamos compartir nuestra naturaleza divina con todos los demás y con todo lo demás. De otra manera, solamente vamos dando tumbos, vamos egoístamente pensando que merecemos una compensación por el esfuerzo que hacemos y eso nos mantiene atrapados en esa disyuntiva entre el espíritu y la materia. Bien. Luego continuamos con la lectura. Dice, el Dios en nosotros, esto es, el espíritu de amor y verdad, de justicia y sabiduría, de bondad y poder, ha de ser nuestro verdadero y constante amor.
nuestra única confianza, nuestra única fe, que firme como una roca nos sirve de apoyo, nuestra sola esperanza que nunca nos engañará, aunque todo perezca, y el único logro a que aspiremos con nuestra paciencia, esperando gozosamente hasta agotar nuestro mal karma, que la presencia del Divino Redentor se revele en nuestra alma. Y es solamente a través del amor. El amor debe representar todo para nosotros si queremos ir hacia adelante hasta alcanzar esa victoria que está reservada para quienes verdaderamente obran por puro amor, como dice el texto. Entonces, no se desarrolla, desde luego, el amor en una vida. Se va expresando paulatinamente a medida que vamos comprendiendo el sentido de la vida. Y a medida que vamos adquiriendo ese conocimiento de lo que es el amor, que por cierto, lo adquirimos a través del sufrimiento. Solamente a través del sufrimiento es como hemos alcanzado un nivel de comprensión acerca de lo que es el amor. Y todavía estamos muy lejos nosotros, creo yo, la humanidad en general. No me refiero a quienes estamos presentes ahora, sino a toda la humanidad en general. Es necesario que pasemos por el tamiz del sufrimiento para que podamos nosotros comprender lo que es verdaderamente el amor. Debemos contrastar precisamente esas dos fuerzas, el sufrimiento y el amor, el odio, el orgullo, la vanidad. Todas esas cosas nos llevan al sufrimiento y eso hace que la conciencia se vaya sacudiendo y vaya despertando poco a poco y empecemos a descubrir las bondades de lo que es el amor, pero no el amor para nosotros, pidiendo a cada paso una recompensa, creyendo que eso nos da la ocasión para sentirnos amados. Más que eso, debemos nosotros proyectar ese amor hacia los demás y sin esperar nada a cambio. Se dice que cuando uno dice te amo, egoístamente espera uno la respuesta yo también te amo. Y eso es egoísmo. Entonces, no nos paremos en reparar, no nos detengamos en reparar si lo que estamos haciendo vale la pena o no. Simplemente hay que hacerlo por el amor que tenemos en nosotros, sin esperar nada a cambio. Solamente así podemos identificarnos con ese divino redentor que es el amor. Es la esencia que todo lo redime. Esa. No esperemos ver al divino redentor en la personalidad de un maestro de sabiduría. Que sí, desde luego, podemos darle esa significación, pero la mayor gloria que podemos obtener es otorgando ese amor sin esperar nada a cambio. Un amor puro, como dice el texto. ¿Eh? Ahora dice, el contento es la puerta por donde ha de entrar el Redentor, porque quien está descontento de sí mismo, lo está también de la ley que lo ha hecho tal como es. Y siendo Dios de por sí, la ley no podrá revelarse en quienes están descontentos de él. Si admitimos que nos hallamos en la corriente de evolución, debemos considerar que son para nosotras justas todas las circunstancias en que nos hallemos, y esta consideración será nuestro mayor auxilio cuando fracasemos en el cumplimiento del deber, pues no podemos adquirir de ningún otro modo la serenidad que tanto recomienda Krishna. Es que tengo señalado hasta dónde debo de tener
el comentario. Bien, me pasé unos cuantos renglones. Entonces, repito, el contento es la puerta por donde ha de entrar el Redentor, porque quien está descontento de sí mismo, lo está también de la ley, que lo ha hecho tal como es, y siendo Dios de por sí, la ley no podrá revelarse en quienes están descontentos de él. Entonces, en el libro de A los pies del maestro, hay un precepto que dice así: soporta tu karma, cualquiera que sea, con ánimo alegre, considerando como un honor el sufrimiento que te sobrevenga, porque ello demostrará que los regentes del karma te juzgan digno de ayuda. Por duro que sea, agradece que no haya sido peor. Entonces, esto nos da un panorama acerca de cómo en la vida nos vamos quejando siempre de todo, que si llueve mucho, que si llueve poco, que si no llueve, que si hace frío, que si hace calor. Cualquier cosa sirve como pretexto para estar inconformes con la vida, con el karma. Y realmente nosotros, ahora que estamos estudiando estas cosas de la teosofía, pues debemos comprender que todo tiene su origen, hay una causa, lo que hemos movido, desde luego, o una serie de causas, y el resultado de ello es lo que tenemos ahora, frente a nosotros, dentro de nosotros, y nos negamos a reconocer que eso que nosotros estamos padeciendo ahora, porque cuando padecemos es cuando nos acordamos de Dios, cuando decimos que hay injusticia, que porque a los demás no se les juzga o no se les castiga igual que a nosotros, con esa severidad. Pero cuando estamos contentos, cuando estamos felices, cuando tenemos todo a nuestro alcance, entonces ni de Dios nos acordamos, menos de los otros seres humanos que sufren igual que nosotros. Entonces, esto, la divina ley de karma, pues actúa conforme a sus propios designios, y entonces no existe compasión de parte de la aplicación de la ley, simplemente se aplica porque es un mérito ganado. Desde luego que el sufrimiento se ve como un demérito, porque hemos acometido, hemos movido causas que después nos traen como consecuencia el sufrimiento. Entonces, no nos asustemos, tratemos de estar contentos en la vida con lo que tenemos, pero si tenemos oportunidad, desde luego, de cambiarlo, debemos cambiarlo, porque también eso es importante. Hay karma que se puede cambiar, hay karma que no se puede cambiar. El karma maduro y el karma acumulado es este del que les hablo, del que se puede cambiar. Y recordemos que estamos generando nuevo karma, karma que está en gestación. Entonces, tratemos de soportar todas las circunstancias de la vida tal como están y utilicemos nuestro poder intelectual para poder cambiarlo. Y si de plano no se puede cambiar, pues hay que seguir. No podemos detenernos por esa, haciendo una consideración de que si merecemos o no. Hay que continuar. La vida es así. La señora Blavatsky dice que no hay que perder el tiempo, no hay que perder la energía en consideraciones de esa naturaleza. Si te tropiezas, continúa. Si te caes, levántate y continúa. Pero que esa experiencia, que esa caída te sirva para que puedas hacerlo de la mejor manera, para que pongas más atención en lo que estás haciendo en la vida. Bien. Ahora continuamos. Si admitimos que nos hallamos en la corriente de evolución, debemos considerar que son para nosotros justas
todas las circunstancias en que nos hallamos, y esta consideración será nuestro mayor auxilio cuando fracasemos en el cumplimiento del deber, pues no podemos adquirir de ningún otro modo la serenidad que tanto recomienda Krishna. Si todo nos saliera a la medida de nuestro deseo, no echaríamos de ver ningún contraste. También es posible que por estar nuestros planes ignorantemente y, en consecuencia, erróneamente trazados, la benéfica naturaleza no permite que los realicemos. No se nos vituperará por el plan, pero engendraremos mal karma. Perdón, nuevamente me sobrepasé. Vamos a dejarlo hasta donde dice Krishna: si todo nos saliera a la medida de nuestro deseo, no echaríamos de ver ningún contraste. Bien. Aquí nuevamente apelamos a la ley de karma, ¿verdad? Nosotros consideramos que cuando las cosas no salen bien, pues las cosas son justas, pero cuando no, pues pensamos que las cosas, que Dios, pensamos, es injusto con nosotros, ¿no? Y entonces, aquí se habla del cumplimiento del deber. Si en otro momento no cumplimos con nuestro deber, entonces habrá consecuencias, naturalmente. Pero eso debe servirnos ahora para que en este aquí y ahora, en esta época en que estamos y que tenemos este conocimiento, podamos cumplir cada uno con nuestro propio deber en el ámbito que nos movemos, en el ámbito que vivimos y la relación que tenemos con los demás. Porque de lo contrario, si no cumplimos con nuestros deberes, lo más seguro es de que en otra vida se nos volverá a exigir ese cumplimiento, pero ahora, si en esta ocasión fue con dureza, con sufrimiento, en la siguiente encarnación o encarnaciones se dará de una manera más severa, porque la ley de karma y la ley de evolución no esperan. Y como no esperan, entonces somos sometidos a a esos trabajos, a esas penalidades cuando hay sufrimiento, lo vemos así, y entonces es precisamente debido a que no hemos cumplido con nuestro deber. A veces preguntamos, bueno, ¿y cuál es mi deber? ¿O a qué vine a la vida? Bueno, pues vine a cumplir con un propósito. El propósito es evolucionar. Y una parte de ello se cumple a través del cumplimiento de los deberes. Cada uno de nosotros sabemos cuáles son nuestros deberes como ciudadano, como ser humano, como padre, como madre, como hermano, como abuelo, etcétera. Cada uno sabe cuál es su deber, pero nos negamos a cumplirlo realmente a cabalidad porque no pensamos que haya más allá de lo que tenemos hoy en día, ¿verdad? Bien, es necesario entonces que consideremos que llegar a ser un discípulo, porque de eso se tratan estas lecturas, estos comentarios, esto que hacemos analizando cada una de las frases de estos textos, se dice que llegar a ser un discípulo significa que deba un hombre querer serlo. La elección de dirección, es decir, la dirección hacia donde nos encaminamos, surge de la libre voluntad, no de karma. A nadie se llama al discipulado. El ego, de por sí, se aproxima a él por la misma ley. Ningún instructor o maestro busca a su discípulo. Él se presenta solamente cuando se le llama y se le requiere, es decir, el maestro.
Ser discípulo no implica estar aprendiendo de un instructor o maestro. El vocablo discípulo, significa solamente el deseo y el poder de aprender. Y un discípulo puede ser autodidacta o puede aprender las lecciones de la vida. Es de lo que estamos hablando. El hombre ordinario no desea aprender las lecciones de la vida. Él da coces contra el acicate, se aferra a las posesiones personales y exige bienestar y goces. La diferencia entre su estado mental y el del discípulo es ocasionada por el deseo de aprender. Teniendo este objeto ante sí, el discípulo no resiente el sufrimiento que resulta de las lecciones que forman la disciplina de la vida. Él acepta las lecciones y el sufrimiento como parte necesaria de su entrenamiento y no mira injusticia o crueldad en los mandatos de karma. En vez de resentir el destino que se abate sobre él o de buscar un escape de él, derrama sangre de su corazón. El discípulo anhela poseer la conciencia de esta condición y voluntariamente se sujeta a la tortura que por fin le capacitará para estar en la presencia de los maestros. Los caracteres indisciplinados desean evitar todo lo que es doloroso y se aferran al placer con ambas manos. De ahí que todo entrenamiento, todo desarrollo se les haga imposible. En un corazón codicioso y rebelde no puede sembrarse simiente alguna que produzca una flor sagrada. Pero recordadlo, todo el objeto de la vida humana es el entrenamiento de las almas encarnadas y por consiguiente el rebelde en la vida es castigado por la acción de las leyes de la vida, así como el desertor es castigado por la ley militar. Es mucho más fácil escapar de la ley militar, aún por suicidio, que de las leyes de la vida. Estas, en verdad, son inexorables. Aquel que no quiere aprender sufrirá excesivamente, así como sufre excesivamente la criatura que persiste en comprobar el poder quemante del fuego. No tan solo aprenderá el discípulo, sino que está ansiando aprender y conociendo que nada puede ser aprendido sin dolor. Anhela sufrir. En realidad está pidiendo entrenamiento y disciplina, aunque ello implique sufrimiento. Dígalo si no, el clamor de Cristina Rossetti en su poema De la casa al hogar. Y dice así: si bien poda él mis tallos con dolor, empero su sangre nutre y calienta mi raíz. Mañana estaré de nuevo en flor y de frutos me podré revestir. He aquí la verdadera actitud del discípulo, del que busca el hogar. Es muy notable el que la naturaleza y los espíritus de la naturaleza nada sepan de disciplinas, alejados del hombre. Su evolución pertenece a un orden diferente, pero son verdaderos amigos y voluntarios servidores del hombre y por servirlo se someten a disciplina. Tan solo para beneficio del hombre necesitan los árboles frutales ser podados con dolor. Tan solo para el servicio del hombre necesitan los animales soportar el entrenamiento y el castigo. Vean esta poética declaración, que esto está en los textos de Luz en el Sendero de la señora Mabel Collins y que pues vienen muy a modo con todo lo que estamos comentando aquí en este momento. Bien. Ahora dice, también es posible que por estar nuestros planes ignorantemente y en consecuencia erróneamente trazados, la benéfica naturaleza no permite que los realicemos. No se nos vituperará por el plan, pero engendraremos mal karma si nos resignamos a la imposibilidad de llevarlo a cabo.
Si estáis por entero abatidos, será porque antes decayeron vuestros pensamientos. Puede un hombre estar encarcelado y, sin embargo, trabajar en favor de una causa. Bien. Efectivamente, si nosotros creemos que nuestros planes son los únicos que valen, entonces la naturaleza nos pondrá un freno. En términos generales, se nos dan avisos si estamos tomando un mal camino, pero necios como somos, nos damos de frentazos en la pared, porque pensamos que a través de esos golpes con la cabeza podemos derribar esa muralla que está frente a nosotros, y de una manera imprudente tratamos de sobreponernos por aquello que no nos está permitido, porque no estamos capacitados, porque no hemos desarrollado el poder del amor en nosotros. Y entonces, de esta manera, si nosotros cambiamos nuestro punto de vista y tratamos de resolver todo aquello que son las circunstancias, los problemas que surgen en la vida, y utilizamos nuestro poder de amar, entonces iremos cambiando de manera natural todo aquello que parece que no podemos realizar de otra manera más que a golpes. Y a golpes es como nos trata la vida o el karma, si es que nosotros no obedecemos, si es que nosotros estamos negados a considerar que las condiciones que prevalecen en nuestra vida tienen que ver precisamente con el pasado. Entonces, para que un hombre pueda ser libre de ese tipo de acciones kármicas, es necesario ir en favor de la causa por la que estamos aquí, que es la evolución. De otra manera, estaremos dando palos de ciego y no iremos a ninguna parte. Bien. Dice seguidamente: así os exhorto a que eliminéis de vuestra mente todo disgusto por las circunstancias en que os veáis, y si conseguís considerarlas según las miras de vuestro yo superior, no solo vigorizarán vuestros pensamientos, sino que se reflejarán en vuestro cuerpo y lo fortalecerán. Y efectivamente, cuando estamos disgustados, cuando vamos disgustados, inconformes con la vida, lo más seguro es que nos enfermemos del estómago, del intestino, de los nervios, y eso no nos ayuda de ninguna manera. Debemos, por lo tanto, permitir que nuestro ser superior, nuestro yo superior, actúe, porque cuando actuamos consecuentemente con lo que es la vida, sin oponernos a lo que tenemos en nuestras vidas, entonces estaremos caminando de una mejor manera, sin esfuerzo. Estaremos en la corriente de la vida. Y para estar en la corriente de la vida, pues hay que comprender que nosotros somos, y nadie más, los arquitectos de nuestro propio destino. Bien. Ahora dice: obrad activamente cuando sea hora de obrar, y entre tanto, esperad con paciencia que llegue esta hora. Colocaos en concordancia con el flujo y reflujo de los negocios de la vida, a fin de que, apoyados en la naturaleza y en la ley, con la verdad y la bondad por faro, seáis capaces de obrar maravillas. La ignorancia de esta ley tiene por consecuencia alternativas de irreflexivo entusiasmo por una parte y del abatimiento y desconsuelo por otra.
siendo así el hombre esclavo de la marea de la vida, cuando debiera ser su dueño. Como dice la voz del silencio, ten paciencia, candidato, y no temas el fracaso, ni solicites el éxito. Bien, aquí nuevamente nos hace énfasis en que debemos colocarnos en concordancia, es decir, en el mismo sentido del flujo y reflujo de la vida. De otra manera, no podemos avanzar porque estamos confundidos, estamos luchando como, como el Quijote y Sancho contra los molinos de viento, ¿verdad? Contra algo ilusorio, que para nosotros es una realidad, desde luego. Los problemas de la vida aparecen como algo real y lo son, pero eso solamente forma parte de la ilusoria manera de ver las cosas. Si lo viéramos realmente, entonces entenderíamos que es bajo la ley de karma, que es una ley de verdad y de bondad para nosotros mismos, entonces debiéramos actuar de otra manera, pero no. Es costumbre, vamos a decir, del ser humano, tener que llegar al abatimiento y al desconsuelo, como dice el texto, para darnos cuenta de que estamos equivocados. Entonces, debemos tener paciencia, como dice el texto, ¿verdad? Debemos tener paciencia. Las cosas no se hacen de la noche a la mañana. El precepto al que hace referencia está en la voz del silencio y dice, ten paciencia, candidato, como aquel que no teme ningún fracaso, ni acaricia triunfo alguno. Fija la mirada de tu alma en la estrella cuyo rayo eres tú, en la estrella flamígera que resplandece en los tenebrosos abismos del eterno ser, en las regiones sin límites de lo desconocido. Es decir, que debemos confiar, tener confianza en que las leyes que están ahí, que son las leyes eternas, que son parte de la naturaleza, están ahí porque efectivamente son para nuestro propio bien, para nuestra evolución, y por ello no debemos desesperarnos ante los embates de la vida. Debemos verlo siempre con paciencia. Desde luego que eso implica una cierta madurez, porque no cualquiera tiene la conciencia de que estamos evolucionando y que hay una infinidad de encarnaciones por delante. La mayoría de la humanidad, seguramente, quizá ya no es en estos tiempos, pero sí una importante porcentaje de la humanidad, pues piensa que únicamente se viene por una sola vez. Y eso, pues de acuerdo a la teosofía y de acuerdo a otros textos sagrados, pues está claro que la reencarnación existe y que no debemos, desde luego, impacientarnos, porque ahora estamos en estas circunstancias y debemos trabajar para cambiarlas. Y poco a poco iremos avanzando. Pero tratándose de un candidato que ya conoce todo esto, también se le hace el exhorto de que tenga paciencia, que no trate de ir más allá de lo que son sus fuerzas, porque si no, entonces está en la posibilidad de retrasar su evolución y caer, no solamente retrasarla, sino caer y regresar nuevamente a iniciar la lucha por la oportunidad de ser un aspirante al discipulado. Entonces, de esta manera, se dice aquí, y no temas el fracaso ni solicites el éxito. Es decir, si vamos a fracasar, si vamos a tropezarnos, no debemos desesperarnos, porque es parte de la vida, porque de otra manera no podremos contrastar el éxito. Necesitamos del fracaso para que nosotros podamos aprender y podamos comprender por qué se llega al éxito. No se llega por pura gracia, no se llega por una cara bonita, ni se llega porque la vida nos dé a nosotros un premio,
que por cierto pudiera ser inmerecido. Es porque lo merecemos y que por eso precisamente el éxito forma parte de ese reto que tenemos ante la vida, que tenemos ante nosotros para poder avanzar. De otra manera no es posible. Bien. Seguidamente dice, la energía acumulada no puede aniquilarse, sino que se transmuta en otras modalidades de actuación y como no es posible que permanezca por siempre inactiva, continúa existiendo. Por lo tanto, es inútil resistir a una pasión que no podemos dominar. Si no derivamos por otros conductos su acumulada energía, se irá robusteciendo hasta que prevalezca contra la voluntad y la razón. Para dominarla es preciso conducirla por otro canal superior a aquel por el que iba. Así, la afición a una cosa vulgar puede transmutarse en afición a una cosa elevada y el vicio puede revertirse a una virtud con solo invertir el propósito. La pasión es ciega, va a donde se le lleva y la razón es para ello mucho mejor guía que el instinto. La cólera reconcentrada o el amor reprimido han de encontrar un objeto en que verter su energía, pues de lo contrario. ¿Es mi internet o Enrique se quedó en silencio? Se quedó en silencio. Ah, sí, voy a escribirle. Sí, será el internet que le está echando broma. No, no, aún está ahí. No, la imagen está pausada. Creo que ahora sí se salió. Creo que ahora se salió. Bueno, Sí, no sé. saludos, buenas noches. Sí, no está conectado. No está. Ya le escribo. Pues vamos a esperar un par de minutos. Sí. Porque ahorita le pasó así. Parece que el internet está echando broma, que está lloviendo, dice, y está irregular. Seguro no hay problema, Carolina. Muy amable. Ajá, ¿cómo estás, Yo Carlos? lo puedo abrir. Hola, Ajá. ¿qué tal a todos? Muy buenas noches. Buenas Bueno. noches. Pero sí ya se dio cuenta, Caro, que se salió, sí. Sí, sí. Sí, ya me está escribiendo. Ok, perfecto. Ajá. Sí, que es la falla del internet que ya va a entrar nuevamente. Mientras tanto, vayan pensando las preguntas para Enrique. Y a propósito, ¿alguien tiene este libro en digital? Ah, sí, ¿Es Carlos. Ocultismo Práctico? Sí, te lo puedo pasar. Tú estás en el grupo de WhatsApp, ¿verdad? Sí, Ah, de ok. Blavatsky. Ujú. Ajá, yo te lo paso. Gracias, muy amable. Yo tengo uno, pero tiene solo como 25 páginas nada más. Y No, es ese. Ese A mí mismo. también, a mí también. Ay, pásamelo a mí también, Carolina, por favor. Ah, ok. Pero este es el mismo, ¿no? Que tiene estos son los comentarios al final para una vida práctica, algo así se llama. Igual yo lo vuelvo a poner. Catalina, ¿tú estás en el grupo de WhatsApp?
Sí, señora, muchas Sí, gracias. entonces yo igual lo monto ahí, o le digo a Enrique, o sea, lo paso a Enrique y Enrique lo monta. Y así pues igual Carlos revisa, pero es el mismo. Lo que pasa es que Enrique sí hace todas sus averiguaciones y extiende bastante el tema y busca por los otros libros, pero debe ser el mismo porque son 22. Sí, se hace, Sí, lo que pasa es que Enrique sí, de verdad que es muy ¿verdad que sí? disciplinado y en eso empieza a buscar en todos los Se libros hace una investigación. sí, de verdad que sí, se esmera bastante, de verdad. Sí, es verdad. Sí. E igual si alguno no está en el grupo de WhatsApp y le gustaría participar, pues allí en el chat anote el número de teléfono para que Enrique los incluya. Y gracias también, Carolina, que tú andas apoyándole mucho a Enrique, al que le tenemos mucho cariño. Es verdad, es verdad. Y No, te lo no. agradecemos bastante porque siempre se necesita uno, cuando toca algo nuevo, siempre le es difícil acostumbrarse a la tecnología o a cualquier cosa nueva, o personas como tú que siempre están ahí a mano para poder apoyarlo a uno, para la vida y para nosotros también, Ah, porque sí, nos no, vemos Totalmente. Muchas beneficiados. gracias. no, con mucho gusto y con mucho placer, de verdad que para mí es un gusto. Ay, Y pues Carolina. ayudar a Enrique, que de verdad que él se entrega tanto a sus clases, él de verdad que es tan disciplinado y se entrega, le gusta, entonces al principio estaba así nervioso, pero Sí, sí, sí. aquí Ah, estamos. Esta clase ha sido lindísima. Sí. Oye, Caro, Ajá. se sigue grabando, ¿no importa? Ay, Dios. Bien, entonces retomamos la lectura. La energía acumulada no puede aniquilarse, sino que se transmuta en otras modalidades de actuación. Y como no es posible que permanezca por siempre inactiva, continúa existiendo. Aquí tenemos que decir que toda energía que nosotros ponemos en movimiento permanece activa, siempre. Que nosotros no la percibamos es totalmente diferente al hecho de que no esté ahí. Y generalmente toda esa energía, todas las imágenes mentales, todas las palabras, todas las acciones, todos los deseos se quedan registrados en la luz astral. Y cuando regresamos a una nueva encarnación, pues toda esa energía que nosotros movimos, ahí nos está esperando. Y es el acumulado que traemos, las llamadas escandas, ¿verdad? Que son las tendencias con las que viene la nueva personalidad, porque es algo que ya trabajamos en el tiempo pasado, en otra encarnación, ¿verdad? Entonces, no pensemos que en esta vida se borra el karma y ya nuevamente solamente aquellas cosas buenas que realizamos son las únicas que van a prevalecer. No, el karma es general y es un solo paquete y con el cual volvemos a aparecer en este escenario, ¿sí? Por lo tanto, es inútil resistir Disculpa, a Enrique. una... Disculpa, Enrique. María tiene la mano levantada, quiere hacer una consulta. A ver, María. Una preguntota, Enrique. Sí. Tengo una duda. En una ocasión, no recuerdo bien en dónde leí que decían que nosotros estamos expuestos al robo de energía de la gente, de gente extraña o del medio ambiente, que se puede decir que en un número considerable de gente reunida, digamos más de 10 personas, se expone al robo de energía. Yo me pregunto, ¿es cierto esto y cómo te puedes proteger? Porque considero, no sé, sáquenme de la duda, que existe energía positiva y energía no positiva. Ahora, yo te pregunto esto porque yo he sentido muchas veces como mucho cansancio sin motivo. Ahora, ¿puede ser esa una razón
o puedes haber un robo de energía individual o tiene que ser grupal. No sé si esté haciendo la pregunta correcta, pero siempre he tenido esa inquietud. Sí, María. Resulta que sí estamos expuestos, todos. Precisamente la práctica, entre otras razones de los orientales, de solamente hacer la reverencia, a veces con la cabeza o inclinar el tronco en señal de respeto o de saludo, y el famoso namaste, uniendo las manos, es la representación del saludo de alma a alma, ¿sí? De ser superior a ser superior, con el pleno reconocimiento de que uno y otro son la misma cosa. Entonces, efectivamente, pero depende de cómo estemos nosotros también constituidos en relación a nuestras emociones, nuestras ideas y demás, porque con nuestras ideas y con nuestros deseos y demás atraemos las energías y obviamente a las personas, a los objetos, ¿sí? Eso funciona así. Cuando yo me enamoro de alguien, cuando alguien me gusta, entonces empiezo a mover una energía, ¿verdad? Que la estoy enviando hacia el objeto de mi devoción. Entonces, así funciona la situación. Si hay resistencia, yo insisto. Si hay más resistencia, insisto con más ahínco, con más fuerza, ¿verdad? Eso es así. Ahora bien, hay personas que son vampiros energéticos, pero no se dan cuenta. No lo hacen con el deseo de robar la energía a los demás. Tienen una aura que está absorbiendo energía de las demás personas. Eso existe. Por otro lado, efectivamente también existe quienes se dedican a robar energía. Eso también existe, ¿verdad? Y a veces nosotros también, que es la mayoría de las ocasiones, nosotros, por nuestra forma de pensar, de sentir, de actuar en la vida, perdemos esa energía. También eso es cierto, ¿sí? Nos boicoteamos y entonces el resultado es de que perdemos energía porque estamos muy, pues, involucrados en cierto tipo de ideas que nos hacen perder esa energía, ¿no? Entonces, sí existe y es de esa manera. Ahora preguntas, ¿cómo protegernos? La mejor protección es el amor, ¿verdad? Okay. Entonces, si yo mantengo una actitud amorosa hacia la vida, hacia todo lo que me rodea, entonces voy a estar protegido de manera automática, porque hay ciertas corrientes en que dicen que uno debe protegerse con una luz tal o cual y demás. Y yo considero que eso es egoísmo, porque estoy tratando de defenderme de algo que ni siquiera sé que si existe o no, ¿verdad? Exacto. Exacto. Entonces, ¿para qué perder el tiempo? Entonces, mejor actuar. Desde luego que el maestro KH le recomienda, no sé, no recuerdo si al señor Sinet, que le va a proveer de ciertos amuletos para protegerse, pero solamente, y de ciertas hierbas también, porque hay hierbas que tienen ese poder, ¿verdad? De ahuyentar, ¿verdad? Como aquí en México la hierba esa de la ruda y otras esas aromáticas que sirven para hacer limpias supuestamente del aura, ¿no? Y demás cosas, ¿no? Y esos, los mismos, ¿cómo se llaman estos? Ay, se me fue ahorita la palabra, las varitas estas de aromáticas. Incienso. De Incienso, inciensos, o palo exacto, sí. santo. Esos que sahuman, ¿verdad? Que producen humo. Y entonces, también aquí en México hay una sustancia que se llama copal, creo que lo que es la mirra, ¿sí? Entonces, pues es aromático y es el que utilizan aquí en los templos católicos. Cuando viene la ceremonia esta, no sé si han visto cómo sacan el recipiente ese que está ahumando y entonces lo dispersan por todo el templo, ¿no? Y se aromatiza. Entonces es una manera de limpiar el ambiente también, ¿verdad? Entonces, pues sí, la gran protección finalmente
es el amor, ¿sí? Eso nos protege, ¿sí? Porque si estamos envidiando, si estamos de vanidosos, de orgullosos, atraemos fuerzas que terminan por perjudicarnos. Entonces, sí existe todo eso. Ok. No, pues muy completa tu explicación, muy clara y muy productiva, porque no es, como tú dices, manejar la situación de una forma egoísta, sino es, hace muchos años tomé un curso con una persona muy culta que traía la enseñanza de Lombardi y decía, el amor lo puede todo y el amor no lo doblega nada. Entonces ahorita me volví a recordar esa palabra y como dices, no está dentro del egoísmo para poder lograr algo personal. Lo personal se trabaja desde el fondo de algo lo que es pues del creador, ¿no? El amor. Muy completa. Muchas gracias. Muchas gracias, Sí, María. Enrique. De nada. Bien. Luego dice, por lo tanto, es inútil resistir a una pasión que no podemos dominar. Efectivamente, hay cosas en que uno lucha y lucha y lucha y no podemos. Hay cosas con las que no podemos, porque hemos hecho una serie de trabajos en el pasado, hemos movido tanta energía que ahora la pobre personalidad está impedida y la mente está tan ensombrecida, está tan, digamos, debilitada, no esencialmente, sino que impedida, quiero decir, de poder actuar. El yo superior no puede actuar porque la materia que la cubre es demasiado densa, pero nosotros mismos hemos fabricado esa densidad, ¿verdad? Estas pasiones que a veces no podemos contener son derivadas de nuestras acciones del pasado y es menester que vayamos comprendiendo eso y no estemos luchando contra una fuerza que es superior por el momento. Por eso el Señor Jesucristo dice, no resistáis al mal, ¿verdad? Es decir, el mal ya está ahí, hay que observarlo, hay que darle un tratamiento para que podamos nosotros poco a poco, en lo posible, ir aniquilándolo, ir diluyendo esa energía, ¿verdad? Porque si resistimos, vamos a estar en una lucha de pérdida de energía y de tiempo ahí que no nos va a conducir a nada. Entonces, por eso es mejor tratar de entender de dónde proviene ese mal y darle el tratamiento correspondiente, pero solamente a través del amor, desde luego. Luego, si no derivamos por otros conductos su acumulada energía, se irá robusteciendo hasta que prevalezca contra la voluntad y la razón. Para dominarla es preciso conducirla por otro canal superior a aquel por el que iba. Así la afición a una cosa vulgar puede transmutarse en afición a una cosa elevada y el vicio puede revertirse a virtud con solo invertir el propósito. La pasión es ciega, va a donde se la lleva y la razón es para ella mucho mejor guía que el instinto. ¿Vean? Aquí debemos echar mano del poder del raciocinio que tenemos y ubicar las cosas en su justa dimensión y no estar perdiendo el tiempo en cosas que no tienen razón de ser, ¿sí? A veces nos preocupamos demasiado por una pequeñez, entonces es menester que veamos de dónde procede, de dónde llegó eso que nos está aconteciendo, y una vez que lo entendemos, o es decir, sabemos de dónde viene, entonces a través del propio raciocinio nos damos cuenta de qué manera podemos revertir ese daño que estamos recibiendo, porque somos nosotros mismos. A veces la vida utiliza o el karma utiliza agentes externos, pero nosotros precisamente lo hemos producido. Entonces, la mejor manera pues es tratar de desviarlo y transmutarlo en algo positivo. Aquello que sentimos que es negativo, pues transmutarlo en algo positivo. Pero cuando estamos privados de la razón, porque la pasión es muy grande, pues poco hay que hacer, vamos a tener que sufrir para poder fortalecernos a través del sufrimiento. El sufrimiento no nos debilita,
El sufrimiento como una dificultad es un reto que hay que vencer y eso nos va fortaleciendo, nos da músculo para poder luchar. De otra manera, no existiría el sufrimiento, ¿verdad? El sufrimiento es para fortalecernos, para comprender el sentido de las cosas, por qué ocurren, ¿sí? Bien. La cólera reconcentrada o el amor reprimido han de encontrar un objeto en la calma, un objeto en que verter su energía, pues de lo contrario amenazan estallar con peligro de su poseedor. La calma sigue a la tormenta. Los antiguos decían que la naturaleza tiene horror al vacío. No podemos destruir o aniquilar una pasión, pues si la sofocamos vendrá a sustituirla otra influencia elemental. Por lo tanto, no intentemos destruir lo inferior sin sustituirlo por algo superior. El vicio por la acrisolada virtud y la superstición por el recto conocimiento. Bien. Tanto la cólera como el amor reprimido, desde luego, que están cargados de una energía y tienen que encontrar un objeto donde verterla, esa energía. Y entonces, si está en nosotros, obviamente que como ya dije, esa cólera o ese amor reprimido va a recaer sobre nuestro organismo, en los órganos que tienen que ver precisamente con la cólera, que en este caso puede ser el intestino, puede ser el estómago o el hígado, ¿verdad? Entonces, esa energía tenemos que liberarla. ¿Cómo? Pues convirtiéndola en algo positivo, para que no nos dañe. De lo contrario, sí puede, dice aquí, estallar como un peligro para su poseedor. Entonces, tomemos eso en cuenta. La calma sigue a la tormenta, efectivamente, después de vernos sacudidos por el destino o por la vida, pues entonces, una vez de que aprendimos la lección, viene uno la serenidad de espíritu para que podamos nosotros conducirnos de mejor manera por la vida. Los antiguos decían que la naturaleza tiene horror al vacío. Efectivamente, no, si no hemos estudiado lo suficiente, no sabremos que aquello que parece vacío está lleno de vida, ¿verdad? Entonces, la naturaleza nunca se permite tener un vacío. Nosotros, por lo tanto, debemos llenarnos de esa misma idea. Si tenemos un vacío de amor, una falta de amor, entonces debemos trabajar para que el amor nazca en nosotros, ¿verdad? Y desde luego, quizá haya diferentes maneras de hacer que esa energía surja en nosotros. Una es buscando oportunidades de servir sin esperar nada a cambio. Otra es a través del sufrimiento, ¿sí? Y ambas maneras finalmente tienen un resultado que nos beneficiará. Pero es mejor luchar, es mejor empeñar nuestra energía en tratar de servir y desde luego que sin esperar que eso nos capacite. Es simplemente que nazca de nosotros el poder ir avanzando en el terreno del amor. Porque si lo hacemos con el deseo de que nosotros estemos revestidos de amor y que eso nos evite el sufrimiento, pues entonces es egoísmo y nos conduce irremediablemente al sufrimiento otra vez. Entonces, lo que practiquemos debe ser desapegado de la recompensa completamente, ¿sí? Entonces dice, no podemos destruir o aniquilar una pasión, pues si la sofocamos vendrá a sustituirla otra influencia elemental. Se refiere a la energía elemental, de los elementales, ¿no? Entonces, es necesario no tratar de aniquilarla, sino de transformarla, esa energía. Porque la energía ya sabemos que no se aniquila, no se acaba, ahí sigue, ¿verdad?
Por lo tanto, no intentemos destruir lo inferior sin sustituirlo por algo superior. El vicio por la acrisolada virtud y la superstición por el recto conocimiento. Bien, entonces es necesario conocer para poder vencer. De lo contrario, no podremos. Es necesario tener ese conocimiento, pero necesitamos llevarlo al plano, al terreno del amor para que tenga un resultado conveniente para nuestra propia evolución. Y es todo lo que tengo que decir con relación al libro del ocultismo práctico por esta sesión. Entonces, si tienen alguna participación que hacer, con mucho gusto, ya sea pregunta, lo que nos queda de tiempo, que va a ser media hora nada más ahora de la clave de la teosofía, pero está bien. Esta clase estuvo bellísima, Enrique, bellísima, bellísima. Bueno, pues ustedes la hacen bella. Bien, entonces la pregunta es, ¿siguen los miembros de la sociedad esos preceptos? Tengo entendido que existen grandes disensiones y disputas entre ellos. La respuesta es muy natural, pues aunque la reforma en su estado actual puede considerarse como nueva, los hombres y las mujeres que hay que reformar no son sino las mismas naturalezas humanas pecadoras de los tiempos pasados. Aquí hacemos una pausa y efectivamente, ¿verdad? Como venimos por oleadas, encarnando, entonces las personas con las que nos encontramos ahora son las mismas personas seguramente que con las que tuvimos que ver en tiempos pasados para ir acrecentando o disminuyendo la cuenta kármica que hemos fortalecido, robustecido ahí en tiempos pasados, ¿verdad? Sí. Como ya se dijo, son pocos los miembros activos, celosos y ardientes, pero muchos son los sinceros y bien dispuestos que tratan de sostener lo mejor que pueden los ideales de la sociedad y los suyos propios. Es deber nuestro el ayudar a los miembros individualmente en el progreso intelectual, moral y espiritual, y no censurar o condenar a los que yerran y fracasan. No tenemos, estrictamente hablando, derecho para negar la admisión a persona alguna, especialmente en la sección esotérica de la sociedad, en la cual el que entra es igual a un recién nacido. Pero si cualquier miembro, a pesar de sus compromisos sagrados contraídos bajo su palabra de honor y en nombre del yo inmortal, sigue después de ese nuevo nacimiento con los vicios y defectos de la antigua vida, tolerándolos y satisfaciéndolos, no obstante pertenecer a la sociedad, entonces, naturalmente, es más que probable que se le pondrá en el trance de dimitir o en caso de negarse a ello, será expulsado. Tenemos reglas estrictas para tales circunstancias. Lo regresas, por favor, Caro, para irlo tratando paso a paso, porque hay mucha información aquí. Dice, bueno, dice que hay disensiones y disputas entre los miembros de la sociedad teosófica. Y así es, efectivamente. ¿Sí? En alguna ocasión, una persona que iba a participar en una reunión que era propia del Consejo Nacional y que se iba a adherir por primera vez asistía esta persona como miembro del Consejo. Entonces yo pues advertí, observé que pues no tenía mucho conocimiento respecto de que los asuntos que se tratan en las reuniones de consejo de la Sociedad Teosófica, de la sección nacional que sea, pues se tratan todos los asuntos, tanto los que son amables como los que son ríspidos, como los que tienen problema, ¿verdad? Porque entramos en conflicto, ¿verdad? Entonces, el resultado es de que después de la explicación que le dije, bueno, yo le dije, aquí no, recuerda que no somos santos, somos seres humanos como cualquiera que tú encuentres en la calle,
que estamos luchando por obtener un conocimiento y que estamos tratando de llevarlo a cabo, pero tenemos muchos defectos. Entonces, lo que escuches aquí no es algo extraño ni que tenga que ver con la falta de fraternidad. Estas cosas suceden y vamos a tratar de resolverlas lo mejor que se pueda, ¿sí? Habrá palabras, pues, dichas con brusquedad, quizá, y demás, y otras amables. Algunos llamarán a la razón, a la calma, a la mesura, y otros insistirán en que las cosas deben tomarse de otra manera, ¿no? Entonces, pues sí, efectivamente, dentro de la sociedad teosófica que está formada por seres humanos, pues hay problemas. Eso es innegable, no podemos esconderlo de esa manera, ¿sí? De que existen, pero como dice la señora Blavatsky, ¿verdad? ¿Sí? Que son almas pecadoras de otros tiempos y con las que tuvimos que ver y que ahora trataremos de enmendar las situaciones, ¿verdad? Y tenemos que confrontarnos nuevamente, ¿verdad? Luego dice, como ya se dijo, son pocos los miembros activos, celosos y ardientes, pero muchos son los sinceros y bien dispuestos que tratan de sostener lo mejor que pueden los ideales de la sociedad y los suyos propios. Es decir, el integrante de la sociedad teosófica tiene que asumir el compromiso de comportarse de acuerdo a los lineamientos, de acuerdo a las reglas que están establecidas en la asociación civil a la que ahora pertenece, por su propia voluntad, ¿sí? Entonces, efectivamente, tiene que trabajarse en los dos sentidos, obedecer o afinar las condiciones actuales de su personalidad con sus propios intereses, con los ideales que tiene la sociedad teosófica, porque si ingresó a la sociedad teosófica es precisamente para tratar de hacer efectivos los postulados de la sociedad teosófica, que son los postulados de la teosofía, de la sabiduría divina, que son los postulados de los grandes seres espirituales que nos han visitado, los maestros de la señora Blavatsky. Ese es el propósito. Tenemos que conocer de su programa y debemos asumirlos con respeto y con responsabilidad. Para eso estamos dentro de la sociedad teosófica. Dice la señora Annie Besant, dijo que quien se hace miembro de la sociedad teosófica llega por la oportunidad que merecidamente obtuvo por alguna sola acción llena de intenso amor, desapegada totalmente del egoísmo, ¿sí? Y entonces eso no podemos verlo como un castigo, sino como una oportunidad para poder crecer espiritualmente, para poder compartir o para poder recibir y después compartir estos conocimientos. Y si podemos cambiar positivamente, entonces obsequiarles a quienes tengan contacto con nosotros esa posibilidad de disfrutar de nuestra presencia, de disfrutar de nuestra compañía, de nuestro acompañamiento, porque somos compañeros de la vida. Y eso es lo maravilloso de esta enseñanza, que nos hagamos conscientes de esa responsabilidad que tenemos, que el hacerse miembro de la sociedad teosófica es algo que ganamos, algo que merecemos, y entonces no desaprovechemos la oportunidad de aprender, los que somos miembros y los que son simpatizantes también. Ahora que estamos compartiendo esto, que lo están escuchando, pueden tomar conciencia de por qué estamos aquí dentro de la sociedad teosófica, porque la sociedad teosófica no la formó una persona, se formó por cierto número de personas, 17 en total, que la fundaron, teniendo como cabeza principal a la señora Blavatsky, pero ella fue enviada como un agente de la fraternidad de los grandes seres que le llaman la logia blanca, ¿no? Entonces, en ese sentido, los objetivos de la sociedad teosófica fueron trazados a instancias de las grandes y amorosas mentes que poseen los maestros de sabiduría. Estos
estos propósitos, estos objetivos que tiene la Sociedad Teosófica, cuyo primer objetivo es la de formar un núcleo de la fraternidad universal sin distinción de nada, simplemente practicar la fraternidad por la fraternidad misma, es una idea que le fue transmitida seguramente a la señora Blavatsky y que ella la plasmó, ¿verdad? Entonces, es el más grande objetivo que tiene la Sociedad Teosófica, crear un núcleo de la fraternidad universal sin distinción de sexo, casta o color, y credo también, desde luego. Entonces, todo esto es muy importante que lo veamos, ¿sí? Hacerse miembro de la Sociedad Teosófica debemos considerarlo como un privilegio de nuestro karma, que nuestro karma nos proporciona, como un privilegio de la vida divina, ¿verdad? Entonces, pero hay respeto, desde luego. En la Sociedad Teosófica, un lema primordial, fundamental para su quehacer, es la libertad de pensamiento. Entonces, aquí podemos estar budistas, católicos, cristianos, maometanos, judíos, sikhs, y toda la gama, brahmanes y demás, ¿no? Todos. Y los que también digan que no creen en nada, en una divinidad, en algún Dios, también son bienvenidos, ¿sí? Entonces, eso no es impedimento. Luego dice, es deber nuestro el ayudar a los miembros individualmente en el progreso intelectual, moral y espiritual y no censurar o condenar a los que yerran y fracasan. No, eso es terrible porque algo terrible que nos ocurre. Porque si estamos criticando al que por su falta de conocimiento o por su falta de evolución comete errores, entonces no hemos comprendido esta enseñanza. Debemos ser amorosos y debemos ser respetuosos. Y por otro lado también, si nos ponemos, si nos comparamos nosotros con un maestro de sabiduría, entonces debemos considerar en qué lugar estamos también, igualmente, ¿no? Entonces, no debemos hacer ese tipo de distinciones entre los hermanos, ¿verdad? A todos debemos escucharlos con respeto, con calma, con paciencia y con mucho amor, porque cada quien posee algo que nos puede ayudar a todos, ¿sí? Lo que nosotros podemos considerar o puede considerar el que habla como ignorancia o el que actúa también como una ignorancia, pues no, quizá no sea tal. Es una enseñanza que tenemos que aprender todos, ¿verdad? Entonces, no tengamos miedo de manifestarnos tal como somos, ¿verdad? Pero que esa manifestación sea la pauta para que nosotros podamos cambiar algo que tenemos que cambiar, porque estamos en esta vida, en este plano, para aprender. Y estamos en la Sociedad Teosófica porque tenemos el deseo de aprender, porque llegamos aquí porque nuestro karma nos trajo. Propiamente nosotros llegamos aquí por nuestra voluntad. No la voluntad de ahorita, sino la voluntad de tratar de aprender, de querer aprender, ese deseo del alma, de querer aprender para servir. Ese es el propósito por el que estamos aquí. No tenemos estrictamente hablando derecho para negar la admisión a persona alguna, especialmente en la sección esotérica de la sociedad en la cual el que entra es igual a un recién nacido. Bien, en este sentido, ya hablé acerca de que debemos respetar al que y que no debemos negar el ingreso a nadie a la Sociedad Teosófica, ¿verdad? Desde luego que hay situaciones muy específicas, ¿verdad? Porque si nosotros conocemos que su vida es de tal manera de perjuicio para sí mismo en lo que esté realizando en ese momento, y luego le llegan estos conocimientos y aún así continúa dentro de esa circunstancia en que está actualmente, pues entonces estaremos colaborando, si no cambia, en que se le
se pueda perjudicar, ¿sí? Porque se echa sobre sí más karma, ¿no? Pero ahora es un karma compartido, porque quien admite dentro de la sociedad teosófica a un nuevo miembro, se hace también partícipe del karma de la persona que es admitida, ¿sí? Esa es la responsabilidad que se tiene al ingresar a la sociedad teosófica y al admitir también a algún nuevo miembro, ¿sí? Entonces, vean que hay responsabilidades en todo esto, responsabilidades de tipo espiritual, responsabilidades de tipo moral, de tipo civil y demás, todo lo que le quieran agregar ahí. Entonces, es fundamental que tengamos este conocimiento para que el que desee ingresar a la sociedad teosófica ya sabe qué compromisos va a adquirir. Desde luego que hacerse miembro solamente tiene el límite de que es con la personalidad, con el intelecto, con el deseo, nada más. Cosa muy diferente es entrar a la sección esotérica, donde ya el ser superior es el que interviene, ¿sí? Y entonces, si se ingresa y no se cumple con lo que está establecido dentro de esa sección esotérica, entonces el problema, si no se cumple, se hace el problema y el problema lo va a resentir el ser superior. Y haber ganado esa oportunidad le va, y echarla a perder, le va a costar mucho trabajo volver a tener esa oportunidad. Por eso cuando un miembro desea ingresar, un miembro de la sociedad, porque quien ingresa a la sección esotérica es necesario que sea miembro por lo menos 3 años antes de la solicitud de ingreso a la sección esotérica. Y además, no tener 2 parejas sexuales. Y además, ser vegetariano, 100%. ¿Sí? Todas esas cosas. Pero lo más importante de todo eso es la calidad moral, que va a tener que seguir trabajando la esfera moral, desde luego. ¿Sí? Eso es fundamental. Entonces, para ingresar, yo no sé, yo creo, porque yo no soy miembro de la sección esotérica, que se llama la escuela esotérica. Entonces, a un peticionario, a un solicitante de ingreso, pues se le piden todos sus datos y entonces pueden durar 6 meses, tardar 1 año, 5 años para que sea admitido, ¿verdad? Yo no puedo decir más al respecto porque no lo sé. Puede ser que haya algún agente de los maestros de sabiduría para vigilar a ese peticionario, a ese solicitante, a ver cuál es su comportamiento, porque si de antemano o durante ese tiempo, durante ese periodo, esa etapa, no se nota que sea una persona de fiar, entonces es mejor no permitirle el ingreso porque va a resultar un perjuicio para su persona, ¿sí? Porque ha sucedido, hay quienes desean ingresar y nunca ingresan porque no son aceptados, ¿sí? Pero no es el responsable de la sección esotérica en el país correspondiente, sino que eso se va hasta la sede central en Adyar y pues yo no sé más allá qué es lo que ocurre, pero sé de casos en que han solicitado, por lo menos conozco el caso de una persona que hace aproximadamente 3 años solicitó su ingreso y hasta la fecha no ha recibido respuesta, ¿sí? Y algunos se dan de baja de la sociedad y nunca recibieron una respuesta, ¿verdad? Ahí no, la única respuesta es de si es aceptado. Si no es aceptado, no hay respuesta. Así de fácil, ¿sí? Entonces, todo está bien arreglado administrativamente y espiritualmente. Así que esa es la cuestión. La razón es por la que ya les dije, si una persona se compromete, pues puede fallar, no hay problema. Pero si se compromete espiritualmente, eso es otra cosa, el karma es terrible, ¿sí? Entonces,
Por eso se tiene mucho cuidado en ese sentido para el ingreso a la sección esotérica, ¿sí? Porque dice que el que entra es igual a un recién nacido, es decir, tiene que empezar de cero, una nueva vida, desde luego con el cúmulo de karma que ya tiene tras de sí. Eso es muy importante tomarlo en cuenta, ¿sí? Porque a partir de ahí va a tener que empezar una nueva vida, una nueva manera de ser. Desde luego que si tiene la fortaleza necesaria, pues irá avanzando, ¿verdad? Pero si es admitido porque tiene los méritos necesarios, pero está muy débil todavía, pues ni modo. Va a tener que batallar tremendamente como el niño que crece desnutrido, ¿verdad? Pues así es la vida. Y entonces, yo entiendo eso así. No estoy dentro de la sección esotérica, y aún si yo supiera, si estuviera dentro de la sección, no tenemos derecho de decir nada al respecto, ¿verdad? Solamente el que ingresa sabe lo que hay ahí. O como se dice aquí en México, solo el que trae el morral, o sea, la bolsa que viene colgada acá, sabe lo que trae dentro. Lo demás no, ¿verdad? Entonces, así son las cosas, ¿sí? Bien, luego dice, pero si cualquier miembro, a pesar de sus compromisos sagrados, ¿sí? Es decir, de lo que acabo de hablar, contraídos bajo su palabra de honor, y en nombre del yo inmortal, es decir, del espíritu que reencarna, sigue después de ese nuevo nacimiento con los vicios y defectos de la antigua vida, tolerándolos y satisfaciéndoles, no obstante pertenecer a la sociedad, entonces, naturalmente, es más que probable que se le pondrá en el trance de dimitir o, en caso de negarse a ello, será expulsado. Tenemos reglas estrictas para tales circunstancias. Ya hablé de eso, y eso es lo que concierne a ser un miembro simple de la sociedad teosófica o un miembro comprometido espiritualmente con la causa de los maestros, que es la causa de la evolución, que es la causa del amor, que es la causa del servicio. Eso es a lo que llega el que se compromete espiritualmente. Y hay que tener mucho cuidado. No diré, no lo hagan, no, porque eso depende de cada quien. Cuando llega el momento de tomar la decisión, se toma y no hay más. Y no hay vuelta, ¿sí? O se cumple o no se cumple. Eso es todo. El que cumple disfruta del avance por la escala del poder, por la escala de la sabiduría, y el que falla, pues va para atrás, va para el precipicio, ¿sí? Ese es el punto. Pero de lo que estoy hablando aquí finalmente, de aclarar, no solamente es de la escuela esotérica, porque se está todavía, digamos, a una cierta distancia, no sé si tan cerca o tan lejos, eso depende de cada quien, pero finalmente el solicitar ser discípulo y ser aceptado y conservar esos vicios y no hacer caso de las reglas que se le imponen, eso sí es más terrible, ¿sí? Eso sí. Se habla de un discípulo que falló y que tardó 11,000 años para volver a tener la oportunidad, apenas la oportunidad de ser aspirante otra vez, ¿sí? 11,000 años, ¿sí? Si estamos hablando de 2,000 años del nacimiento, del paso por este plano del Señor Jesucristo, y se nos hace ya muy distante, pues ahora imaginemos 11,000 años, ¿sí? Eso equivale al último cataclismo grande del hundimiento de Poseidonis, alguna cosa así, ¿verdad? Entonces, bueno, eso es lo que hay que saber respecto de los miembros, y todavía vienen más seguramente acerca de lo que es, de lo que representa ser miembro de la sociedad teosófica,
¿sí? Y aquí, desde luego, he de decir, si ya estamos ante la oportunidad, debemos tomarla, ¿sí? No hay de otra, porque de todas maneras tenemos que entrar a la corriente, por las buenas o por las malas. Así que, si ya estamos aquí, asumamos el compromiso y la responsabilidad. De otra manera, no vamos a avanzar. Y si avanzamos, va a ser con sufrimiento. Así que, ustedes calculen. A ver. Bueno, pues ya nos quedan 2 minutos para cumplir el tiempo y bueno, pues espero que haya sido importante, interesante para ustedes esta última parte, en donde un solo párrafo, pues lo utilizamos, creo que más de 30 minutos para su exposición, ¿verdad? Porque considero que es muy importante, porque se trata de dar un paso importante, ¿sí? El que estemos aquí como miembros representa un compromiso personal que no debemos desdeñar ni debemos minimizar. Es nuestro compromiso de vida espiritual, aunque estamos en esta personalidad, pero es importante, aunque sea que demos el primer paso, porque recordemos que para iniciar una marcha, una caminata, es importante dar el primer paso y es lo que más nos cuesta, dar el primer paso. Pero una vez que damos el primer paso, viene el segundo y el tercero y así hasta el infinito. Entonces, la invitación fraternal de mi parte es de que los que ya estamos como miembros, pues continuemos luchando, preparándonos. Quizá en algún momento los que estamos presentes, pues tengamos la oportunidad de dirigir una logia, de formar un centro de estudios, de comprometernos a ir más allá. Y eso es posible, pero depende de cada quien, depende de la circunstancia de cada quien. Pero lo que sí es que dicen en la Biblia que el cielo se conquista por la fuerza, con arrojo, con valentía, ¿sí? Y entonces, no tengamos miedo, hay que hacerlo. ¿Algo que comentar? Cleofas, dinos algo.